Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase. Y nuevamente voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a considerar algunos detalles importantes respecto a la cena del Señor. Y vamos a mencionar algo que tiene que ver con la ceremonia, mis hermanos, propiamente. Bueno, respecto a la ceremonia, en el momento preciso, el pastor, junto con los diáconos y obreros, auxiliarán en la impartición, que serán quienes auxiliarán en la impartición de los emblemas sagrados. El pastor lavará sus manos antes de tomar el pan para partirlo y se instruye para que comisione a alguien para que en este momento tenga preparado los siguientes elementos: agua, un lavamanos, jabón y toalla. Esto es, hermanos, simplemente una cuestión de higiene, ¿sí? Y es algo que se debe de hacer, que se debe eh, es indispensable. Um, la forma, hermanos, se realiza en el marco de un culto especial con la participación de todas las personas bautizadas por inmersión que se encuentran presentes en la reunión, ¿sí? El hecho de participar todos juntos, como una anotación, hermanos, el hecho de participar todos juntos de los emblemas de la Cena del Señor obedece al sentimiento de comunión, donde cada persona es importante y es necesario darle la oportunidad de participar, cosa que no ocurría, hermanos. Por ejemplo, tenemos el caso de la iglesia de Corinto, donde las personas libres se adelantaban a realizar la ordenanza sin considerar a las personas esclavas, es decir, que no eran libres de llegar a tiempo. El pan sin levadura y el jugo de uva preparado especialmente para la ocasión son denominados emblemas, pues no se transforman literalmente en la carne y la sangre de Jesús, sino que señalan la realidad de que la iglesia, en tanto comunidad de creyentes, depende de Cristo, pues Él es quien la sustenta y le da forma. Bueno, en la teología sistemática, ¿no? Podemos aprender el tema eh, de lo que la Iglesia Católica denomina como transubstanciación, ¿no? En el credo católico, por ejemplo, la hostia, eh, por, eh, por el efecto de la consagración para ellos, se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso en la ceremonia el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo por la transubstanciación, ¿no? Obviamente esa es la pretensión. En el caso nuestro, nosotros comprendemos
Bueno, cualquier cosa me avisan. Ya hay lugar acá para tu niño. Ya hay lugar para tu niño. A ver si viene Mauri y ya se me arma la trampa, un poco no tenemos el niño para comer. Ah. Pues que dieron en el piso, en el bueno, Oh. Bueno, me voy a seguir con mi clase. Hola, ¿cómo andas? Sí, perdón, hermanos. Lo que pasa es que nuevamente me sacó el internet. Ya estoy de regreso. Permítame un momento. Estoy tratando de ingresar nuevamente con la computadora. Ok, ¿me pueden escuchar, hermanos? sí, se escucha. Ok, muchas gracias, hermana Esther. Bueno, voy a regresar a la presentación entonces. Bueno, aquí estamos. Algunas apreciaciones con relación al panásimo, hermanos. Respecto al panásimo. Muy bien. Teniendo como apoyo bíblico Mateo 26 y Lucas 22:19,
se tomará el pan orando a Dios para bendecirlo. Estamos hablando ya de la ceremonia, ¿verdad? Propiamente del pan. Se procederá a partirlo considerando el número de participantes. Hermanos, aquí es importante también considerar algunos detalles. Miren, en esta última cena del Señor, mi familia y yo participamos en una congregación pequeña, una congregación donde fuimos eh, 15 hermanos y participamos de la cena del Señor, así que pues realmente es sencillo participar y el tema de los emblemas no es mayor dificultad. Pero por otro lado, también hemos tenido la oportunidad de participar en congregaciones de 150, 170 miembros. Y una recomendación que hago a los pastores en esos casos, ¿verdad? Es que previamente, junto con los ministros de la congregación, puedan partir un poco de pan previamente. ¿Para qué? Para que en el momento de la consagración de la cena del Señor se parte el pan, pero no tengan que partir todo el pan, hermanos. ¿Sí? Recuerden que es una ceremonia, pero bueno, son recomendaciones que vienen de la práctica y cada quien tiene también sus, eh, sus experiencias. En ese momento, después de la oración y de la bendición, se procede a partirlo considerando el número de participantes. Eh, Generalmente, hermanos, de esta presentación que tenemos aquí, las galletas del ácimo, del matza, vienen en esta presentación, así de este tamaño. En México utilizamos este tipo de pan, en otros lugares también tengo entendido que utilizan el matza en esta presentación y también entiendo que pudiera darse el caso que en algunos otros lugares se utilice otro tipo de ácimo o que la misma iglesia lo elabore. Bueno, les estoy hablando de aquí del contexto nuestro, ¿no? Generalmente nosotros compramos el matza y el matza viene así. En esta presentación se puede partir fácilmente en dos piezas e incluso hasta en 3 o 4 piezas. Cada pastor debe de ir calculando lo que es necesario para su congregación, hermanos. Se procederá a partir considerando el número de participantes y después de partirlo se repartirá por conducto de los oficiantes exclusivamente a los miembros bautizados. El pastor deberá instruir previamente a la congregación para que al momento de recibir el pan no lo coma, sino hasta que todos lo hayan recibido para comer juntos a la vez. Una vez repartido por completo a toda la congregación, el pastor todavía preguntará si hay alguno a quien le falte pan y observará que todos tengan su porción para comer. Ya instruidos, se dará la orden para comer, leyendo la última parte del texto de Mateo capítulo 26, verso 26. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos de este pan para honra y gloria de Dios. Luego el pastor dirá, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51. Acto seguido, hermanos, finalizando la ceremonia del pan, viene la ceremonia del fruto de la vid, hermanos.
Después de comer el pan y tener unos momentos de oración para pedir la bendición por la copa, se procederá a la participación del fruto de la vid. El apoyo bíblico es Mateo capítulo 26, versos 27 y 28. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y enseguida entregará las charolas con las copas del vino a los oficiantes. Cuando todos estén servidos, el pastor sirve a los oficiales y al último, tomado la copa, preguntará, ¿de los que tomaron pan, alguno falta de vino? Si no fuera así, él beberá. Lea Mateo capítulo 26, verso 29, para culminar el acto con una oración. ¿Sí? Esta es la ceremonia del fruto de la vid. ¿Sí? Vamos a pasar al tercer acto litúrgico importante dentro de la ceremonia de la Cena del Señor, y que es el acto del lavamiento de los pies, mis hermanos. La realidad que representa. Bueno, el creyente renuncia a ejercer dominio sobre los demás creyentes y acepta vivir en servicio con la misma actitud que asumió Jesús. Una nota importante a considerar es que en la época de Jesús, lavar los pies del visitante era una atención que el señor de la casa daba a sus huéspedes, pero era considerada de baja categoría. Así que este acto no lo hacía el señor de la casa, ni sus familiares. Era un acto que le correspondía a los esclavos, o en su caso, hermanos, a los niños de la casa. Los niños eran quienes se les consideraba como los menos valiosos dentro de la casa. Así que ellos tenían que hacer esta función. La forma. Este acto se realiza entre personas bautizadas, participantes de la Cena del Señor. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en mojar y secar los pies a por lo menos una persona. Una vez terminada la Cena del Señor, inmediatamente se dará lectura a Juan 13, del verso 2 al 17, para introducir el ejemplo cristiano de humildad, el lavatorio de los pies. El pastor tendrá ya preparada suficiente agua, recipientes y toallas, así como el personal disponible para llenar con agua los recipientes y proveer de toallas a cada uno de los participantes. Orientará acerca de la manera de efectuar este acto. Tanto el ceñirse la toalla como el lavado de los pies se realizará en un marco de mucho respeto y de humildad. Hermanos, de ser posible, se realizará en algún salón anexo preparado con este propósito. Se procurará mucho orden para no restar seriedad a este acto y se recomienda guardar silencio durante el lavatorio. Hermanos, en este acto de humildad es importante, ¿verdad?, tener una comisión de hermanos que puedan apoyarnos con la logística que se requiere, hermanos. Generalmente en muchas iglesias actualmente son los adolescentes quienes ayudan a realizar esta comisión, hermanos. Son quienes llevan los recipientes con agua, quienes los van recogiendo, quienes asisten a los hermanos mayores de edad también. En algunos casos, hermanos, por condiciones ambientales el agua es muy fría y es la misma comisión quien se encarga de calentar un poco el agua, incluso, hermanos, para poder ayudar y facilitar, sobre todo a las personas mayores, la realización de este acto. Además, es una buena forma, hermanos, de involucrar
a algunos grupos de nuestra iglesia que por no ser bautizados no tienen una participación en específico. A mí me parece que el caso de los adolescentes ha sido una forma interesante en la que ellos también son parte de la cena del Señor. ¿Sí? Recomendaciones, hermanos. Vamos a pasar al punto de las recomendaciones para, para la celebración de la cena del Señor, de todo en general, ¿verdad? Ah, muy bien, permítame un momento. Bueno, una de las recomendaciones esenciales para todo, y en este caso no es diferente, hermanos, es la puntualidad, ¿sí? La puntualidad. La Cena del Señor, por sus características, hermanos, es un evento en el cual generalmente el culto se extiende más de lo que nosotros tenemos cultos necesariamente. Permítame un momento, hermanos. Muy bien, hermanos. Es conveniente no invitar a personas nuevas, ¿sí? Anteriormente, hermanos, yo escuchaba, por ejemplo, que había en algunos hermanos una intención de decir, bueno, quiero invitar a alguien para que conozca lo que nosotros estamos haciendo. En realidad, hermanos, este es un evento propio de la iglesia, ¿sí? No es un culto evangelístico, no es un culto que tiene que ver con almas nuevas, no es es un culto de una ordenanza muy de la iglesia, hermanos. Así que esa es una buena recomendación. No es conveniente invitar a personas nuevas. El otro tema, hermanos, es que nosotros tenemos que procurar, pues, mucha pulcritud en el vestuario, ¿sí? Eh, no es estrictamente necesario estrenar, ¿verdad? Si alguien tiene el deseo de hacerlo y la posibilidad también de hacerlo, es que bueno, es una bendición, pero sí se recomienda que todos podamos tener en este acto, ¿verdad? Mucha pulcritud. 4, prevenga un equipo de maestros, preferentemente que no sean bautizados, para la atención de los niños. Este tema, hermanos, de los niños también es un tema muy importante eh, y, y bueno, pues que debemos de prever con mucha anticipación. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay algunas congregaciones en donde de repente resulta que pues todos los maestros ya están bautizados, o sea, los que a lo mejor en la cena del Señor del año pasado cuidaron a los niños, estuvieron a cargo de los niños, hoy ya no van a poder hacerlo porque ya están bautizados. ¿Qué se puede hacer, hermanos? Esto es una recomendación personal, ustedes considérenla. A mí me pasó esta situación, hermanos, y lo que hice fue echar mano de hermanos de otra congregación, ¿sí? No bautizados, pero que tuvieron la disposición de apoyarnos para estar a cargo de los niños, ¿sí? Eh, Me parece que no es muy recomendable, hermanos, buscar a alguien que no sea cristiano para cuidarlos o que no tenga como un contexto de lo que para nosotros es la cena del Señor, porque en muchas ocasiones pasa pues los ponen a ver películas o los ponen a hacer manualidades y los niños no tienen una referencia realmente de lo que es el acto de la cena del Señor. Así que hay que prevenir un equipo de maestros, hermanos, que los atienda. Y bueno, si en su congregación no tiene, pues habría que buscar alguna, alguna otra estrategia.
5, prepare con anticipación todo lo necesario. Procure siempre comprar uvas y hacer el jugo. Si le resulta imposible conseguir uvas, utilice jugo de uva natural embotellado. Bueno, esto, hermanos, obviamente, pues puede variar dependiendo del país. Esta recomendación, pues es lo que hacemos aquí en México, hermanos. Por ejemplo, aquí en el distrito en donde su servidor estoy sirviendo, a raíz de la pandemia, hubo varias iglesias que decidieron no hacer el jugo de uva, sino precisamente comprar el jugo de uva natural embotellado, pero compraron el jugo de uva kosher, es decir, el que se utiliza para Pesaj, el que se utiliza para Pascua, pero no el vino, sino el jugo, el que es el jugo para niños, ¿no? Y bueno, creo que algunas congregaciones, ahorita en esta Cena del Señor, mantuvieron esa práctica, ¿no? La gran mayoría lo que hacen es, con la uva natural fresca, pues se elabora el jugo, ¿sí? Siguiente punto, hermanos, es no envíe oficiales a administrar la Cena del Señor a enfermos en sus casas, hospitales y etcétera, hermanos. 7, si ha repartido todo el pan y aún falta alguien de recibirlo, pide el pan a algunos hermanos y pártalo para dar a quienes no tienen. Hermanos, en lo personal, me parece que no tendríamos que llegar a ese punto de decir, ya se repartió todo el pan y a alguien le falta. No tendríamos que llegar a ese punto. Más bien yo les recomiendo, hermanos, que con anticipación compremos el pan suficiente. De repente, perdón, hermanos, a lo mejor estoy expresando cosas que no debería, pero son experiencias. De repente, por ejemplo, hay hermanos que dicen, hermano, yo no necesito comprar una caja de panásimo. Yo con 2 o 3 galletas que me dé, con esas es suficiente. Y entonces ahí hemos encontrado pastores que el día de la cena o un día antes de la cena del Señor andan localizando a algún pastor que le regale 2 o 3 galletas para poder oficiar la cena del Señor. Tendremos que tenerlo con 2 o 3 semanas de anticipación y pan hacemos suficiente, ¿verdad? Yo creo que este punto de que si a alguien le falta, pues pida a alguno para que lo comparta, sería una medida muy extrema, pero en condiciones normales me parece que no sería necesario, sería innecesario llegar a ese punto, ¿sí? 8, no haga el culto extenso. Considere que hay hermanos cuya familia no es creyente y tendrán dificultades si llegan tarde o no encuentran servicio de transporte. Además, es muy difícil mantener en quietud a los niños, ¿sí? 9, si por alguna razón tuviese remanentes de pan y de vino, el pastor los recogerá discretamente y en su casa los consumirá. Si algún hermano o hermana llega después de terminada la ceremonia, no deberá administrársele la cena. 11. Evite las representaciones teatrales o el exceso de cantos. No haga nada que destruya el acto o que cause malestar a los asistentes. Bueno, vamos a pasar ahora, hermanos, a otro tema, que es el tema de los oficios eclesiásticos, hermanos. Y bueno, esto tiene que ver también con nuestra liturgia. En nuestra liturgia tenemos oficios eclesiásticos. ¿Qué son, hermanos? Bueno, son los actos religiosos por medio de los cuales la institución transmite la bendición a sus miembros o sus simpatizantes, hermanos. Habilita a una persona escogida para que le represente en los diferentes ámbitos de la vida de la iglesia. Son también el acompañamiento que realiza el pastor a los miembros y simpatizantes en su jornada de fe a lo largo de los diferentes estadios o etapas de la vida o por las circunstancias que atraviesan temporalmente.
tienen como propósito reafirmar que toda nuestra vida es un don de Dios y que necesitamos de su bendición para lograr una existencia, una existencia plena, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de algunos de los oficios eclesiásticos. Por ejemplo, nosotros tenemos un oficio muy importante que es la ordenación de ministros. También tenemos la ordenación de diáconos, ordenación de obreros, ordenación de consagrados allí en la iglesia en Argentina, hombres y mujeres. Y bueno, qué es la ordenación, hermanos? La ordenación es el acto mediante el cual la iglesia confirma el llamado de uno de sus miembros a servir en el ministerio pastoral, otorgándole los derechos y facultades que corresponden a su investidura. Este acto es atestiguado y confirmado por la iglesia a la cual servirá. Un ministro en representación de la iglesia impone las manos a quien ha sido escogido y le transmite la autoridad institucional de la administración de los oficios eclesiásticos, la proclamación del evangelio, la enseñanza doctrinal, la dirección y el aconsejamiento a la comunidad de fe. El acto se realiza en el marco de un culto especial durante el cual se invoca la aceptación del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la compañía del Señor Jesucristo para la realización del acto y el desarrollo del ministerio de quien es exaltado. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, bueno, yo espero no meterme en una controversia en esto que voy a mencionar, pero esto es una clase, ¿verdad? ¿Quién confirma el llamado o quién hace la ordenación, hermanos? Nuestro manual dice que la ordenación es el acto mediante el cual la iglesia confirma el llamado, ¿sí? Es decir, es la iglesia quien hace el nombramiento, hermanos, ¿sí? Muchos hermanos, por ejemplo, que dejan de pertenecer a la iglesia, en el momento que dejan de pertenecer a la iglesia, por eso dejan de ser ministros, o dejan de ser consagrados, o dejan de ser diáconos, hermanos, o el ministerio que ellos generalmente tengan. ¿Por qué razón, hermanos? Porque efectivamente quienes establecen o quienes dan este nombramiento, quienes lo otorgan, pues es nada más y nada menos que la misma iglesia, hermanos. ¿Sí? Nadie más. Hay quienes dicen, es que yo fui consagrado por Dios. Bueno, por fe nosotros creemos, por fe creemos que tenemos un llamado de parte de Dios, pero la consagración que recibimos, la recibimos de parte de la iglesia, hermanos. Por eso en el momento que dejamos de ser parte de la iglesia, pues también la iglesia deja de reconocer nuestra ordenación como tal, ¿sí? Sí, es algo que tenemos que comprender que es algo muy importante, ¿sí? Sigamos. Otro acto, hermanos, también que nosotros tenemos litúrgico muy importante es el de la presentación de niños. La presentación de niños, hermanos, es el pronunciamiento de una bendición eclesiástica a favor de los niños. Significa el reconocimiento de que cada hijo o hija es un regalo de Dios y los padres lo entregan a él para su cuidado y protección. Refleja el deseo de que el hijo o hija aprenda a vivir en el camino de la fe. Y también expresa la necesidad de acompañarse de una comunidad para una crianza eficiente. La invocación de una bendición implica para los padres el compromiso de buscar que ésta se convierta en realidad, hermanos. ¿Cuáles son las recomendaciones para la presentación de niños? Número 1, los padres o familiares del candidato notificarán al pastor su propósito de presentarlo, por lo menos con una semana de anticipación, a fin de que no se improvise esta ceremonia, hermanos. 2,
los padres deberán presentar indispensablemente el acta de nacimiento del registro civil o el número y foja de la misma. Esto es aquí en México, hermanos, es un requisito que está establecido así. Número 3. La presentación será anotada en el libro de registro correspondiente y se expedirá un certificado de presentación. Número 4. En caso de ser necesario, hermanos, y bueno, hasta ahorita a mí no me ha tocado algún caso que sea necesario, no me ha tocado, pues dice nuestro manual de liturgia que se notificará a las autoridades civiles acerca del acto realizado. Generalmente este es un acto muy nuestro, ¿verdad? Pero bueno, en caso de ser necesario, por alguna razón esto puede ser así. El tercer punto, hermanos, tercer oficio eclesiástico es la bendición matrimonial, hermanos. El matrimonio es una relación humana instituida por Dios de carácter civil y religioso, regulado por reglamentos legales y ratificada ante Dios para su bendición. En ella el hombre y la mujer se comprometen a vivir en amor, en apoyo mutuo y en unidad por toda su vida. Así que quienes han decidido unirse en matrimonio deben tener conocimiento de sus deberes y responsabilidades que contraen ante Dios y ante la sociedad. Para nuestra iglesia, hermanos, la ceremonia de bendición matrimonial es considerada como una acción de gracias por la pareja y de intercesión también, para lo cual se convoca a la comunidad de creyentes como acompañantes, invocando la presencia de Dios y su bendición en el hogar que se constituye. La bendición para el matrimonio puede implorarse en el templo. También se puede hacer en una casa o en otro lugar que sea apropiado. Otro acto también que es un oficio eclesiástico, hermanos, tiene que ver con la unción a los enfermos. Tomando como base la cita bíblica de Santiago capítulo 5, versos 13 al 15. El ministrar a los enfermos constituye una excelente oportunidad para que el pastor dirija a la persona hasta Dios. El pastor, al visitarlo, lo motivará a esperar en Dios y a meditar sobre su cercanía. Las exhortaciones, los consejos, la lectura de la palabra de Dios y las oraciones hechas por el pastor, sin duda alguna serán una bendición para la persona afligida. En las visitas pastorales, hermanos, que nosotros hacemos con los enfermos, y bueno, que esto es ya algo de carácter de consejería, pero el manual de liturgia menciona atinadamente lo siguiente: evite hacer pronósticos y señalar causas de la enfermedad. Solo confirme e indique que en Dios encontramos fortaleza, perdón y consuelo. Tampoco recomiende medicamento alguno. Al enterarse el pastor de la enfermedad de algún hermano, acudirá sin demora a visitarlo, recordando que el pastor es confidente, consejero, consolador, exhortador, etcétera. ¿Sí? Un momento muy importante, hermanos, sin lugar a dudas, es cuando un ser querido, hermanos, descansa en el Señor. Y hablamos de las defunciones. El ser humano necesita de una orientación sabia y de palabras de consuelo que lo alienten, que le den fortaleza y esperanza en momentos de luto. Y la defunción, hermanos, es un suceso inevitable en la vida de todos los seres humanos. Ocasiona mucho dolor y mucha tristeza en los deudos y en los familiares. Cuando hay una defunción en la iglesia, hermanos, el pastor procede de la siguiente manera. Las actividades del pastor tienen que ver, en primera instancia, hermanos, con la atención de todos los servicios funerales.
el pastor y una comisión formada por los oficiales de la iglesia se dispondrán a atender a los dolientes, mostrando afecto y comprensión, además de proveer consuelo, haciendo un uso inteligente de la palabra de Dios. Al recibir la noticia, son las recomendaciones. Uno, al recibir la noticia de que algún miembro o familiar de este ha fallecido, inmediatamente se pondrá a sus órdenes y con diligencia lo atenderá. Dos, proporcionará orientación para que los familiares realicen un servicio funeral según las posibilidades económicas de la familia. Es importante que a nombre de la iglesia se pueda entregar una ofrenda monetaria. 3. Es conveniente celebrar solo un servicio fúnebre, sin quedarse a velar toda la noche, porque esta costumbre no beneficia en nada y solo implica fatiga y tristeza a los deudos. Antes de partir el cortejo fúnebre, se expondrá la palabra nuevamente para consolar a los dolientes. En el panteón solo se orará para que enseguida se pueda proceder a la sepultura, mientras se entonan himnos. Al final será una oración y el pastor, a nombre de los dolientes, agradecerá a todos los asistentes. Punto 4. Los servicios religiosos serán atendidos puntualmente. Punto 5. Los servicios funerales deben ser breves. El sermón será corto y sencillo. Y cuando hablamos de corto y sencillo, estamos hablando de un sermón cuya duración deberá ser entre 20 y 25 minutos. Evitemos usar un lenguaje florido para que la palabra no pierda su objetivo, que es de consolar y dar esperanza. Menos aún, hermanos, menos aún será un sermón de diferencia doctrinal. 6. El atuendo será muy discreto. Procuremos, en caso de ser posible, un traje oscuro. Número 7. Se informará a la iglesia el domicilio donde se celebrará el servicio funerario, proporcionando el nombre de la capilla, calle, número, colonia y teléfono. 8. Si fue miembro fiel, con discreción mencionará la fidelidad en su vida, haciendo una semblanza. 9. En caso de celebrar varios servicios religiosos, procuremos que nuestros sermones resulten diferentes. 10. Después del sepelio, es muy recomendable que el pastor y también los titulares de las sociedades femenil y varonil visiten a los familiares para continuar la consolación y brindar su apoyo, según lo amerite el caso, especialmente si fueran de escasos recursos. 11. Si la persona que ha muerto perteneció a alguna otra denominación religiosa, sociedad o logia que acostumbren ceremonias fúnebres, se dejará en libertad para que los familiares del difunto elijan quién llevará a cabo sus oficios. 12. Por separado, procurará hablar con los deudos, exhortándolos a consolarse mutuamente y evitar momentos de angustia incontrolada como desmayos o gritos, principalmente al momento de la sepultura. Y bueno, hermanos, esto es lo que pues tenemos con relación a los oficios eclesiásticos. Vamos a abrir un tiempo, hermanos, para preguntas, para comentarios, eh, para aclarar algunas dudas, si es que las hubiese. Así que tienen ustedes la palabra, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún comentario? Hola, pastor, ¿todo bien? Hola, hermana Norma, gusto en saludarle.
Igualmente, pastor, igualmente. Está muy linda su charla, qué linda enseñanza, la pucha. Muchas gracias. Mi duda es, pastor, ¿a qué edad se puede presentar ya para el bautismo si hay candidatos? ¿Qué edad la iglesia recomienda? Bueno, la iglesia no recomienda una edad en particular. Simplemente sí se ha fijado una postura en la cual nosotros como iglesia no fomentamos el bautismo de niños. Sabemos Claro, bueno, que el bautismo de los niños no es apropiado. Bueno, cuando digo la sí, iglesia no recomienda ninguna edad, me refiero a la iglesia en México, ¿verdad? Que es el contexto que obviamente conozco. Pero por otro lado también, sí la iglesia ha tenido la apertura para bautizar a personas muy jóvenes, ¿verdad? Que ya no están necesariamente en la sí, niñez, pero que son muy jóvenes. Recordemos aquel hermoso pasaje que dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, ¿sí? Así que, claro, por un lado, no se bautizan niños, pero la iglesia sí ha estado siempre con, con la disposición de bautizar a las personas que son jóvenes, siempre y cuando cumplan los requisitos que ya comentamos, ¿verdad? claro, Arrepentimiento de sí, sus pecados, sí. aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Ujú. Es lo que podría comentar. Prebautismal. Claro, Ujú. las pláticas, las orientaciones que son necesarias, así es. Pregunto, pastor, ¿y si la persona viene de un bautismo anterior de otra iglesia que se le toma por fe y la persona quiere volver a bautizarse, se le vuelve a ejercer el bautismo de nuevo por fe, de nuevamente, o se le acepta, o es decisión personal? Bueno, aquí en México está regulado esto y efectivamente tenemos casos de hermanos que llegan a la iglesia de Dios, pero no del catolicismo, sino de alguna iglesia evangélica, y en Claro. esa iglesia evangélica ya fueron bautizados. Ujú. Y me parece que es decisión, en este caso, de cada persona, porque, por ejemplo, si el bautismo es por inmersión y es en el nombre de Jesucristo, hermanos, nosotros como iglesia sí lo aceptamos. Claro. Pero hay un procedimiento, es decir, la persona está en observación durante un año. Y si durante un Sí, año, pues esta persona eh, demuestra, ¿verdad?, esta convicción de ser parte de la iglesia de Dios, se le acepta como miembro. bien, bien. Pero por otro lado, si alguien quiere bautizarse nuevamente, ya bajo la fe de la iglesia de Dios, también tiene esa oportunidad de hacerlo. Son, digamos No que se dos le, caminos, no se le prohíbe, lo puede hacer. Así se le es. recibe. Bien, pastor, bien. Eso era mi duda. Muy bien. Gracias, pastor. Gracias, gracias. Hermano, Gracias, hermano. Adelante, hermano Ricardo. Gracias, hermano Norma. sí, justamente yo tenía una pregunta similar a la que hizo mi hermana Norma, de un caso que sucedió acá en La Paz, de una persona que vino de otra iglesia y ella decía que a ella la bautizaron muy chica, porque la querían en la música, entonces ella no está de acuerdo con ese bautismo y ella quería bautizarse de vuelta. ¿Cómo se procede en ese caso? Que es medio parecido a lo que usted dijo. Bueno, podría a lo mejor comentarle cómo procederíamos aquí en la iglesia en México, ¿verdad? No sé los procesos establecidos para estos casos en la Argentina, pero primero habrá que revisar cómo fue su bautismo, si fue por inmersión o fue por aspersión, ¿verdad? Y bueno, si fue muy chica y ella está Sí, fue por argumentando inmersión. ok, ella no lo hizo por iniciativa propia, es lo que estoy entendiendo. Claro, exacto.
Claro. Bueno, ella aquí tendría la oportunidad de bautizarse. Sí, por lo que me comenta, creo que tendría la oportunidad de hacerlo, ya de manera personal. Ujú. Bueno, muchas gracias, hermano, muchas gracias. No, al contrario, gracias por las preguntas. Me parece que a lo mejor lo apropiado es decirles qué es lo que aquí procedería, ¿no? Y ustedes ya harían la conversión al caso, ¿no? De lo que tocaría hacer allá. Pero bueno, recuerden que el bautismo es por decisión personal y así, ese es como un principio elemental que nosotros comprendemos de lo mismo. Ujú. Ya, no sé si haya más preguntas, hermanos, más comentarios. Ya estamos en la penúltima clase, así que es tiempo de hablar, como dice el canto. Bueno, bueno, mis hermanos, pues si no hay de momento más preguntas o más comentarios, quiero decirles que con el favor de Dios, el día de mañana a las 10 de la mañana, pues estaremos teniendo ya nuestra última clase. Dice nuestra hermana María que si puedo explicar cómo sería el trabajo a entregar. Ah, ok, sí, con mucho gusto, hermana. Permítame un momento. Déjenme abrir el archivo para poder hacer algunas especificaciones sobre el trabajo que se va a entregar y me parece que es un momento muy apropiado para comentarlo también. Permítame un momento, hermana. ¿Sí? Vamos a revisar el tema del sílabo y recordar las fechas también de entrega. Muy bien. Permítame un momento, por favor. Bueno, estoy compartiendo en pantalla, mis hermanos, el sílabo. Este documento ustedes ya obviamente lo tienen desde un principio en la plataforma. Les comentaba, ¿verdad? Que ya de antemano todos tienen el 30% de la calificación, quienes están en la modalidad en vivo o quienes están tomando las clases grabadas. La participación en clase, hermanos, también es importante. Eh, los alumnos que asistirán a las clases de forma diferida, recuerden que podrán participar a través de sus comentarios en el chat de cada video, ¿sí? Eh, bueno, el trabajo final, hermanos, vale el 30% de la calificación. Y el trabajo final, hermanos, consiste en lo siguiente. No sé si pueden ver ustedes eh, el, el archivo. De manera individual o por equipos, los alumnos desarrollarán un proyecto para su iglesia. Perdón, es un proyecto que se puede desarrollar, puede ser para la iglesia local, para su distrito o puede ser a nivel nacional. Ustedes decidan a qué sector de la iglesia se van a enfocar.
pero deben de considerar el aprendizaje obtenido. El proyecto final deberá ser entre 5 y 8 páginas sin considerar la bibliografía. Se escribirá en Word y letra Arial número 12. Obviamente vamos a tomar en cuenta la ortografía, la redacción, y ustedes como estudiantes pueden utilizar la literatura que viene en el sílabo, ¿sí? La fecha de entrega, hermanos, es el día 25 de abril de 2023. Perdón, aquí el 2023, ¿sí? Vimos varios temas, hermanos, todos ellos relacionados con la liturgia. La intención es que ustedes puedan encontrar de lo que aprendieron, ¿qué puede ser de beneficio para la iglesia? ¿Sí? ¿Qué se puede aplicar? Eso sería el trabajo a entregar. No sé si con esto respondo la pregunta de la hermana María. Ujú. ¿Hay alguna otra duda, hermanos, hermanas, sobre el tema del trabajo final? Y yo quisiera preguntar, el proyecto se refiere a que tengamos en cuenta nuestra liturgia y por ahí podamos innovar con alguna actividad que concuerde con nuestra liturgia y que podamos innovar, agregar algo nuevo, ¿sería algo así? Sí, puede ser algo así. De entrada puede ser eso, hermana, el tema de innovación, o podría ser algo que de alguna manera podría como reforzar el tema de la liturgia. Pueden mirar a sus congregaciones locales y ver qué aspecto de la liturgia podría de alguna manera eh, verse impactado favorablemente, ¿sí? Se tomaría un tema en específico general. Bueno, me parece que tendríamos que hablar de una propuesta en particular. Ustedes podrían tomar un tema en específico y hablarlo también. Sí. Por ejemplo, pudieran proponer algún curso que fuese necesario, diseñar un programa de capacitación en su localidad o en su distrito. Este, es decir, es elaborar un programa, un proyecto, algo que aporte, ¿verdad?, a una necesidad. Ujú. Y no necesariamente en todos los temas, sino que podría ser en un tema en específico, como acaba de decirlo. Es Por correcto. ejemplo, claro. Ujú. Ah, está bien, está claro. Es Gracias. correcto, hermana. Así es. No necesariamente de todo, sino de un tema en específico. Así es. ¿Y puede ser individual o debería ser en grupo? Eh, pues es algo que puede ser elección de ustedes, hermanos y hermanas. La forma en la que ustedes lo consideren conveniente. Si es en grupos, lo pueden hacer. Sugiero que sean grupos de no más de 3 personas. Me parece que 3 personas como máximo pudiera ser un buen número para el grupo, pero ya es algo a elección de cada alumno. Bien. Bueno, gracias. Bueno, pues hermanos, para mí es un placer. Espero saludarlos mañana. Si mañana alguno de ustedes no tuviese oportunidad por el horario de conectarse,
Bueno, para mí quiero expresarles que ha sido una bendición maravillosa el tener la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes, personas especiales que sirven a Dios y que además de servir a Dios están en este momento preparándose para hacerlo de una mejor manera en sus ministerios. Así que deseo que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus trabajos y por supuesto también sus ministerios. Con el favor de Dios, nos saludamos el día de mañana y les deseo que tengan un feliz descanso. Dios les bendiga, hermanos.